¿Qué tal, niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana 3 y 4, dirigido para todos los estudiantes de nuestra queridísima Sierra y Amazonía. El día de hoy vamos a revisar la actividad número 4 de esta semana del 14 al 18 de septiembre y vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto de esta semana 3-4, que es Nuestros amigos, los protocolos nos salvan la vida en el retorno progresivo a clases. Creemos una obra de teatro sobre los protocolos de bioseguridad para el retorno progresivo a clases. De la misma forma, recordemos cuál es el objetivo de este proyecto, que es: los estudiantes comprenderán que el retorno progresivo a clases implica el respeto e implementación de protocolos sanitarios en función del cuidado personal y del resto de personas, promoviendo acciones para cuidar la salud, mantener el distanciamiento y usar correctamente los insumos de protección a través de diferentes medios en el entorno próximo. Y la actividad número 4 se denomina Nuestros amigos protocolos en el retorno progresivo a clases. Esta actividad número 4 se encuentra entre las páginas 11 y 14 de la ficha pedagógica y se divide en 4 partes. La primera parte es el cuento, seguido por las actividades físicas, la adición y la sustracción y el teatro de sombras. Vamos a revisar la primera parte de la actividad número 4, que es el cuento, y lo encontramos en la página número 11. ¿Qué es el cuento? El cuento es un texto escrito en el que se narra una historia real o imaginaria a través de unos personajes principales y secundarios a los que les suceden hechos en un lugar y un espacio determinado. Entonces aquí vemos algunos personajes que seguramente se les hace muy conocidos. Tenemos a Pinocho, a la Caperucita y el Lobo y a la Cenicienta. Un cuento tiene la siguiente estructura: introducción, nudo y desarrollo. ¿Qué es la introducción? Es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes y la situación en la que se desarrollará la historia. El nudo es la parte central del relato, es en donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, toma forma y suceden los hechos. Y finalmente el desenlace supone el cierre del relato, es la parte donde suele darse la solución a la historia y finaliza la narración, y pueden tener un final abierto o un final cerrado. Lea a continuación el siguiente cuento, La ciudad sin colores. En este punto me gustaría enseñarles nuestra ficha pedagógica para que puedan ustedes observar el punto en donde nos indica leer el punto donde nos indica leer el cuento La ciudad sin colores. Podemos ver que nos pone en la ficha pedagógica un párrafo y aquí más abajito está un link donde nosotros al momento de darle clic se nos va a abrir y vamos a buscar el cuento que se llama El mundo sin colores, ¿sí? Y a partir de ello lo vamos a leer. Sin embargo, yo aquí ya lo he puesto completo y vamos a dar lectura de él para que ustedes puedan asociarlo, puedan saber de qué trata y poder desarrollar las actividades que vienen seguidos del cuento, ¿sí? Entonces, La ciudad sin colores. Cuando la pequeña Violeta se levantó aquella mañana, comprobó con terror que su habitación se había quedado sin colores. ¿Qué ha pasado?, se preguntó la niña, comprobando con alivio que su pelo seguía rojo como el fuego y que su pijama aún era de cuadritos verdes. Violeta miró por la ventana y observó horrorizada que no solo su habitación, toda la ciudad se había vuelto gris y fea. Dispuesta a saber qué había ocurrido, Violeta, vestida de 1000 colores, se marchó a la calle. Al poco tiempo de salir de su casa, se encontró con un viejito oscuro como la noche, sacando a un perro tan blanco que se confundía con la nada. Decidió preguntarle si sabía algo de por qué los colores se habían marchado de la ciudad. Pues está claro, la gente está triste, y en un mundo triste no hay lugar para los colores. Y se marchó con su oscuridad y su tristeza. Al poco tiempo se encontró con una mujer gris que arrastraba un carrito emborronado y decidió preguntarle sobre la tristeza del mundo. Pues está claro, la gente está triste porque nos hemos quedado sin colores. Pero si son los colores los que se han marchado por la tristeza del mundo. La mujer se encogió de hombros con cara de no entender nada y siguió caminando. En ese momento, una ardilla descolorida pasó por ahí. Ardilla, ¿sabes dónde están los colores? Hay quien dice que se han marchado porque el mundo está triste, pero hay otros que dicen que es el mundo el que se ha vuelto triste por la ausencia de colores. La ardilla descolorida dejó de comer su castaña blanquecina, miró con curiosidad a Violeta y exclamó: sin colores no hay alegría y sin alegría no hay colores. Busca la alegría y encontrarás los colores. Busca los colores y encontrarás la alegría.
Violeta se quedó pensativa durante un instante. ¿Qué cosa extraordinaria acaba de decir aquella inteligente ardilla descolorida? La niña, cada vez más decidida a recuperar la alegría de los colores, decidió visitar a su abuelo Filomeno. El abuelo Filomeno era un pintor aficionado y también la persona más alegre que Violeta había conocido jamás. Como ella, el abuelo Filomeno tenía el pelo, su barba rojo como el fuego y una sonrisa tan grande y rosada como una rodaja de sandía. Seguro que él sabía cómo arreglar aquel desastre. Pues está claro, Violeta, tenemos que pintar la alegría con nuestros colores. Pero eso, ¿cómo se hace? Muy fácil, Violeta. Piensa en algo que te haga feliz. Jugar a la pelota en el campo de girasoles. Perfecto, pues vamos a ello. Violeta y el abuelo Filomeno pintaron sobre las paredes grises del colegio un precioso campo de girasoles. Un policía incoloro que pasaba por allí quiso llamarles la atención, pero el abuelo Filomeno con su sonrisa de sandía le preguntó alegremente: Señor policía, cuéntenos algo que le haga feliz. ¿Feliz? Un sofá cómodo junto a la chimenea donde leer una buena novela policíaca. Y fue así como Violeta, el abuelo Filomeno y aquel policía incoloro se pusieron a pintar una enorme chimenea con una butaca de cuadros. En ese momento, una mujer muy estirada y sin una pizca de color se acercó a ellos con cara de malas pulgas. Pero el abuelo Filomeno, con su sonrisa de sandía, le preguntó alegremente: Descolorida señora, díganos algo que le haga feliz. ¿Feliz? ¿En estos tiempos grises? Déjeme que lo piense. Una pastelería llena de buñuelos de chocolate. Poco a poco, todos los habitantes de la ciudad fueron uniéndose a aquel grupo y llenando la ciudad de murales llenos de cosas maravillosas, que a todos ellos le hacían muy feliz. Cuando acabaron, la ciudad entera se había llenado de colores. Todos sonreían alegres ante aquellas paredes repletas de naranjas brillantes, azules marinos y verdes intensos. Volvían a ser felices y volvían de nuevo a llenarse de colores. Terminada la aventura, el abuelo Filomeno acompañó a Violeta a su casa. Pero cuando iban ya a despedirse, a Violeta le entró una duda muy grande. Abuelo, ¿y si los colores vuelven a marcharse un día? Si se marchan tendremos que volver a sonreír. Solo así conseguiremos que regresen. Y con su sonrisa de sandía, el abuelo Filomeno se dio vuelta y continuó su camino a casa. Fin. Pues que hemos terminado de leer el cuento, vamos a pasar a poner los siguientes incisos, los cuales se van a desarrollar en su cuaderno. El primero dice: identifica los protagonistas, lugar, de qué trata el cuento, escribe todas tus ideas en tu cuaderno. Recuerda que las tareas deben ser guardadas en tu portafolio, ¿sí? Todos estos protagonistas, el lugar, de qué trata el cuento, pues es del cuento que acabamos de leer, que se llama La ciudad sin colores. 2. Escribe a continuación 5 ideas de cómo debería ser un retorno seguro y qué hacer para cuidarnos en la escuela. Dialoga sobre estas ideas en casa y pide que te ayuden a clarificarlas, ¿sí? Ahora vamos a pasar al punto donde empezamos a hablar de nuestra obra teatral, de cuál se trata el proyecto esta semana, y dice: imagina e incluye en tu obra de teatro ideas sobre nuestros amigos los protocolos nos salvan la vida. Además, incluye ideas y planteamientos para el retorno progresivo a clases. Decide lo que tienes que incluir en tu guión y continúa con el desarrollo de tu obra de teatro. Ayúdate de las siguientes preguntas. Recuerda que el día de ayer habíamos hecho la introducción, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra obra y nos vamos a apoyar de las siguientes preguntas. ¿Cuándo y dónde se lleva a cabo esta historia? ¿Quién es el personaje principal? ¿Quiénes son los personajes secundarios, incluyendo el antagonista? ¿Quién es el antagonista? Es la persona que presenta el conflicto central para el personaje principal. Este antagonista es conocido como el villano. Si hablamos, por ejemplo, de la historia de Blancanieves y los 7 enanitos, Blancanieves es la protagonista y la antagonista, en este caso, sería la madrastra, ¿verdad? En la que se disfraza de bruja y va a llevarle a su casita donde vive con los 7 enanitos la manzana. Si hablamos del cuento de Caperucita Roja, la protagonista sería Caperucita Roja y el antagonista en este caso sería Lobo, que es el villano quien trata de comerse a Caperucita Roja, ¿sí? La siguiente pregunta que dice es: ¿cuál es el conflicto central que estos personajes enfrentarán? Y finalmente tenemos: ¿cuál es el subgénero de esta obra dramática? ¿Será que es de comedia, de drama romántico, de tragedia? ¿Sí? Eso lo deciden ustedes. Y ustedes se preguntarán: bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Contestamos estas preguntas y ya esto es el desarrollo?
Pues no, no necesariamente. Lo que nos está diciendo la guía es que vamos a apoyarnos de estas preguntas, pero ustedes van a realizar el desarrollo de su guión, de su obra teatral, a través de párrafos, ¿sí? Lo que tienen que hacer es ir incorporando estas preguntas en formas de párrafos, en tal sentido que al leerla se pueda expresar el desarrollo de la obra. Continuamos con el siguiente punto de esta actividad número 4, que se llama actividades físicas. La podemos encontrar entre la página 11 y 12. Y nos menciona que cada evento en nuestra vida puede ser descrito porque realizamos muchas actividades durante el día. Muchas de estas colaboran para que nuestro cuerpo se mantenga estable y goce de salud. Recuerda algunas acciones que podemos tomar en cuenta para mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Por ejemplo, tenemos aquí 5 opciones. La primera dice realizar ejercicio físico adecuado a las condiciones personales. Caminar, montar en bicicleta, nadar, bailar, etc. La siguiente dice mantener una correcta higiene corporal. Después nos menciona lavar las manos antes de la comida y después de manipular cualquier objeto que pueda estar contaminado. También tenemos mantener la vivienda en condiciones higiénicas, sobre todo la cocina y los baños, en donde el riesgo de contagio es mayor. Y tenemos finalmente tener unas buenas relaciones sociales, capacidad de adaptación a las circunstancias personales y desarrollar actividades intelectuales para prevenir las enfermedades mentales. Ahora, a partir del siguiente análisis de las acciones que acabamos de leer, vamos a responder las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué acciones podemos aplicar en la escuela al igual que en casa para evitar contagiarnos? La segunda dice, ¿por qué es importante mantener actividad física para nuestro cuerpo en este tiempo de aislamiento? Crea tu propio condicionamiento corporal junto con tu familia que incluya una combinación única de saltos, carreras de velocidad, estocada, sentadilla y gatear. Coloca una línea de salida y una línea de meta y traslada de una a la otra haciendo diferentes actividades en el menor tiempo posible. Entonces aquí nos manda a movernos un poco en casa, ¿verdad? Recordar que como estamos en este periodo de confinamiento donde no podemos salir, entonces se nos complica ejercitarnos un poquito más. Entonces nos dice que no es problema, podemos hacerlo junto a nuestra familia, podemos poner líneas de salida y metas y nos podemos trasladar, ya sea brincando, ya sea gateando, ya sea arrastrándonos como soldaditos, y de esta forma estamos ejercitando nuestro cuerpo. Ahora pasamos al siguiente punto, que se llama adición y sustracción, que está dentro de la página 2 y 13 de nuestra ficha pedagógica, y nos dice que generalmente salimos a comprar en la tienda cuando se nos ha terminado las provisiones. En este tiempo es importante recordar que debemos salir solo si es necesario, y para ello podemos realizar anticipadamente una lista de compras y precios para gastar lo necesario. Conozcamos cómo lo podemos hacer con la ayuda de las operaciones matemáticas. ¿Sabías que a la suma también se le conoce como adición y tiene dos elementos o partes que son los sumandos que corresponden a los números a sumar y la suma que es el resultado o el total? A la resta se la conoce como sustracción y tiene tres elementos o partes que son minuendo, sustraendo y el resultado que se lo conoce como diferencia. Entonces aquí podemos ver los términos de la adición o suma, sumando, o total. Mientras que los términos de la sustracción o resta tenemos el minuendo, el sustraendo y el resultado lo denominamos diferencia. Lee el siguiente enunciado y contesta las preguntas. La madre de Rosita ha comprado una mascarilla con el valor de $1.25, al mismo tiempo que ha comprado un paquete de jabones en $2 y luego compra un gel de alcohol en $3. Después de pagar aún le quedan $7.65. Y vienen las preguntas. ¿Cuánto dinero tenía la madre de Rosita antes de hacer las compras? ¿Qué debemos saber? ¿Qué tenemos que hacer para obtener el resultado? ¿Piensas que todas las actividades que hemos realizado nos ayuda a cuidarnos del contagio del COVID-19? Indica qué actitudes positivas podemos sumar para mejorar nuestra labor diaria. Entonces, todas estas preguntas las vamos a hacer en relación al enunciado, donde nos habla que la madre de Rosita ha realizado diferentes compras y aún gastando en las mascarillas, en el paquete de jabón, en el gel, todavía le han quedado $7.65, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, vamos a contestar cuánto dinero tuvo al principio, ¿verdad? Porque dice cuánto dinero tenía la madre
antes de hacer las compras, ¿qué debemos saber para poder desarrollar este problema? ¿Qué tenemos que hacer para obtener el resultado? Además de las siguientes preguntas que nos mencionan, ¿qué tenemos que hacer para cuidarnos del contagio del COVID-19? Existen algunas alternativas para expresar situaciones, acontecimientos y actividades diarias que realizamos día a día para mantenernos activos en compañía de la familia. En esta actividad te presentamos algunas de ellas. Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta. ¿Cómo sería mi vida si no cumpliera con los protocolos de seguridad en esta época de pandemia? Entonces ustedes responden esto dentro de su cuadernito. Y pasamos al último punto, que se denomina el teatro de sombras, que está dentro de la página 13 y 14 de nuestra ficha pedagógica. Y se preguntarán, ¿qué es el teatro de sombras? Pues bien, el teatro de sombras se basa en la proyección de figuras delante de un fondo iluminado, que es un recurso mágico para contar historias, inventarlas o adaptarlas. Ponerlo en práctica conlleva un ejercicio de lectura, selección, reelaboración de textos, de dicción, de secuencias y orden, además de un detallado trabajo con las manos. Y ahora pasamos a elaborar nuestro escenario. Elaboro mi escenario. Una vez que tengamos nuestros personajes en objetos 3D, vamos a empezar con la construcción de nuestro escenario. Recuerden que el día de ayer ya habíamos creado a nuestro personaje, ¿verdad? Que decíamos que lo podíamos utilizar con material reciclado. Entonces, aquí nos van a mencionar ciertos tips para poder crear ahora sí nuestro escenario. Para el mini teatro necesitamos caja de zapatos u otra caja de cartón que dispongas en casa, no importa el tamaño, papel blanco bond o una hoja en blanco que tengas, cinta adhesiva, goma, silicón, tijeras. Para la presentación de sombras, pueden utilizar linternas, lámpara o puedes ubicarte cerca de un foco o una superficie alta y plana con la cual apoyar los teatros, escritorios, mesa o pueden hacerlo con una cámara si disponen en casa, ¿sí? Con los celulares también podemos prender la linterna, nos podemos ayudar con esto. Vamos a proceder a preparar de manera anticipada nuestro mini teatro para poder presentar nuestra obra. La siguiente actividad, ¿sí? Entonces, a partir de este momento vamos a empezar a preparar nuestro escenario, en donde vamos a proyectar nuestra obra. Nos dice la ficha que podemos utilizar el cartel creativo que realizamos el día anterior. Si ustedes se acuerdan, en la actividad número 3 hablábamos de realizar un cartel creativo en donde se especifiquen las reglas o protocolos para salir de casa. Entonces hablamos de ese cartel. Además de las tarjetas de emociones, estas son las caritas donde representamos nuestras emociones que hemos tenido en la cuarentena. Dicen que pueden ser utilizadas para su obra en acción, para poder jugar con nuestro teatro de sombras, ¿sí? Proyecta en sombras el paisaje que tú quisieras tener al retornar en clases. También nos dice que desde el otro extremo abierto vas a fijar o sostener una linterna dentro de la caja y a iluminar el papel. Puedes contar la historia en voz alta o hacer que sus personajes hablen. También puedes hacer efectos de sonido, pide ayuda a algún familiar si es necesario. Y finalmente, todos los personajes que hayas elaborado el día de ayer serán parte de tu teatro. A continuación voy a mostrarles un ejemplo de cómo realizar este escenario para sus personajes de nuestra obra, ¿sí? Recuerden que esto solamente es un ejemplo, yo les estoy dando la idea, yo sé que ustedes lo van a hacer 10.000 veces mejor de como yo lo hice. Realmente yo lo hice muy rápido para explicar qué quiere decir todos estos incisos que yo acabo de leerles. Entonces, vamos a ver, manos a la obra. Una caja de zapatos y le hice 2 orificios, como se pueden dar cuenta. Pues le puse a uno de los extremos goma y le pegué dentro de él una hoja de papel bond. Se pueden dar cuenta cómo va quedando la forma. Después, con los trocitos de cartón que me sobraron de haber cortado la cajita, empecé a realizar un árbol y una casa. Después las corté porque esto me va a servir para ponerlo del lado de adentro de la cajita, que al virarla se pueden dar cuenta que está proyectando el fondo, ¿verdad? Este teatro de sombras. Aquí me fui a un lugar un poco más oscuro de mi casa porque cuando empecé a grabar estaba bastante claro y me apoyé de una linterna. Si se dieron cuenta, primero no tuve la necesidad de apoyarme en nada porque lo hice con la luz a través del ventanal, pero ahora, como estaba en el cuarto, tomé una linterna y la proyecté en la parte de atrás de la caja, que iluminándose se pueden ver las sombras. Ustedes lo pueden hacer con el celular o con una linterna,
Recuerden que el contorno lo pueden utilizar con lo que ustedes deseen, con collage, si desean algo propio. Yo en realidad no puse un contorno como tal, sino que tomé una caja que la había envuelto con papel, un regalo navideño. Y esto ha sido todo por el día de hoy, niños y niñas. Acabamos de revisar la actividad número 4 de esta semana 3-4 con el nombre Nuestros amigos, los protocolos nos salvan la vida en el retorno progresivo a clases. Creemos una obra de teatro sobre los protocolos de bioseguridad para el retorno progresivo a clases. Espero este video les haya servido muchísimo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos próximamente. Chao, chao.